Le destronaron. Del liberalismo a la apostasía. La tragedia conciliar por Monseñor Marcel Lefebvre. Cuarta parte. Una revolución de tiara y capa. Capítulo 26. Búsqueda y diálogo. Muerte del espíritu misionero. La búsqueda. Hemos visto que el espíritu católico liberal no tiene confianza suficiente en la verdad. El espíritu conciliar, por su parte, pierde la esperanza de llegar alguna vez a la verdad. Sin duda, la verdad existe, pero ella es objeto de una búsqueda indefinida. Esto significa, veremos, que la sociedad no puede organizarse sobre la verdad con mayúscula que es Jesucristo. En todo esto, la palabra clave es la búsqueda, u orientación, tendencia hacia la verdad, llamado de la verdad, camino hacia la verdad. La jerga conciliar y postconciliar abunda en este vocabulario de movimiento y de dinámica entre comillas. De hecho, el Concilio Vaticano II canonizó la búsqueda en su declaración sobre la libertad religiosa. La verdad debe ser buscada según el modo propio de la persona humana y de su naturaleza social, a saber, por medio de una libre búsqueda. Fin de cita. El concilio pone la búsqueda en el primer lugar antes que la enseñanza y la educación, porque se enseña lo que se sabe y lo que se sabe debe ser la verdad. Sin embargo, la realidad es otra. Las convicciones religiosas se imponen por la educación de los niños y, una vez que son adquiridas, que están fijadas en los espíritus y expresadas en un culto religioso, ¿para qué buscar? ¿Para qué buscar? Por otra parte, la libre búsqueda muy rara vez alcanzó la verdad religiosa y filosófica. El gran Aristóteles no está exento de errores. La filosofía del libre examen acaba en Hegel. ¿Y qué decir de las verdades sobrenaturales? He aquí lo que escribe San Pablo hablando de los paganos. ¿Cómo creerán si no se les predica? ¿Cómo se les predicará si no se envían misioneros? Romanos 10:15. No es la búsqueda lo que la Iglesia debe proclamar, sino la necesidad de las misiones. Id, enseñad a todas las naciones, Mateo 28:19. Tal es la única consigna dada por nuestro Señor. Sin la ayuda del magisterio de la Iglesia, ¿cuántas almas podrán encontrar la verdad y permanecer en la verdad? La libre búsqueda es un irrealismo total. En el fondo, es un naturalismo radical y por tanto falsa. En la práctica, ¿qué es lo que distingue el libre buscador del libre pensador? ¿Qué es lo que distingue el libre buscador del libre pensador? Meditemos esta pregunta. Los valores de las otras religiones. El concilio se complació en exaltar los valores salvíficos o simplemente los valores de las otras religiones. Hablando de las religiones cristianas no católicas, el Vaticano II enseña que, aunque creemos que padecen deficiencias, de ninguna manera están desprovistas de sentido y valor en el misterio de la salvación. Del decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo, número 3. ¡Eso es una herejía!
El único medio de salvación es la Iglesia Católica y punto. Las comuniones protestantes, en cuanto están separadas de la unidad de la verdadera fe, no pueden ser utilizadas por el Espíritu Santo. Este no puede más que obrar directamente sobre las almas o usar medios que, de suyo, no llevan ningún signo de separación, como por ejemplo el bautismo. Uno puede salvarse en el protestantismo, pero no por el protestantismo. En el cielo no hay protestantes, no hay más que católicos. He aquí lo que declara el concilio respecto a las religiones no cristianas. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que hay de verdadero y de santo en esas religiones. Ella considera con respecto a esas maneras de obrar y de vivir, esas reglas y doctrinas que, aunque difieren en muchos puntos de lo que ella sostiene y propone, aportan, sin embargo, un rayo de la verdad que ilumina a todos los hombres. De la Declaración Nostra Aetate sobre las religiones no cristianas, número 2. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Debería respetar la poligamia y la inmoralidad del Islam o la idolatría hinduista? ¿Cómo? Por cierto, estas religiones pueden conservar elementos sanos, restos de la religión natural, ocasiones naturales para la salvación, incluso guardar restos de la revelación primitiva, Dios, la caída, una salvación, valores sobrenaturales ocultos que la gracia de Dios podría utilizar para encender en algunos la llama de una fe naciente. Pero ninguno de estos valores pertenece como propio a las falsas religiones. Cuidado, Lo propio de ellas es el errar lejos de la verdad, la carencia de la fe, la ausencia de la gracia, la superstición y hasta la idolatría. En sí mismos, esos falsos cultos no son sino vanidad y aflicción del espíritu, incluso culto rendido a los demonios. Los elementos sanos que pueden subsistir aún en derecho pertenecen a la única verdadera religión, la de la Iglesia Católica, y sólo ella puede valerse de ellos. Sincretismo religioso. Por lo tanto, hablar de los valores salvíficos de las otras religiones, lo repito, es una herejía. Y respetar sus modos de obrar y sus doctrinas es un lenguaje que escandaliza a los verdaderos cristianos. Ir a hablar a nuestros católicos africanos de respetar los ritos animistas. Si un cristiano era sorprendido participando de semejantes ritos, era sospechoso de apostasía y excluido de la misión por un año. Cuando se piensa que Juan Pablo II ha hecho un gesto animista en Togo, publicado en el diario El Osservatore Romano del 11 de agosto de 1985, página 5, y de igual manera en Madrás, el 5 de febrero de 1986, le llevaron al Papa Juan Pablo II una caña de azúcar trenzada en forma de báculo que significa la ofrenda hindú al dios carnal. Luego, durante la procesión del ofertorio, llevaron al altar cocos, ofrenda típica de la religión hindú a sus ídolos, y por último, una mujer impuso las cenizas sagradas a Juan Pablo II, pasándole la mano sobre la frente. No se trata del tilak que Juan Pablo II recibió el 2 de febrero de 1986 en Nueva Delhi, sino de las cenizas sagradas o vibhuti. Véase el Indian Express del 6 de febrero de 1986.
El escándalo de los verdaderos católicos indios llegaba al colmo. A estos católicos que diariamente se encuentran a cada paso en las calles con los templos idolátricos y las creencias mitológicas de los budistas y de los hindúes, no es posible hablarles de reconocer, preservar y hacer progresar los valores espirituales, morales y socioculturales que se encuentran en esas religiones. De la Declaración Nostra Aetate número 2. Si en los primeros siglos la Iglesia pudo bautizar los templos paganos o santificar los días de las festividades paganas, fue porque su prudencia evitaba perturbar las costumbres respetables y que su sabiduría sabía discernir los elementos de la piedad natural que no había que suprimir, del fárrago idolátrico de que había purificado la mente de los nuevos convertidos. A lo largo de toda la historia de las misiones, no faltó la Iglesia a este espíritu de misericordia inteligente, La nota de catolicidad de la Iglesia no es precisamente su capacidad de reunir en una unidad sublime de fe a los pueblos de todos los tiempos, de todas las razas y de todos los lugares, sin suprimir sus diversidades legítimas. Se puede decir que el discernimiento respecto a todas las religiones está hecho hace tiempo y que ya no es preciso hacerlo, no era necesario hacerlo. Y ahora resulta el Vaticano II pidiéndonos un nuevo respeto, un nuevo discernimiento, una nueva asimilación y una nueva construcción. ¿Y en qué términos y aplicaciones concretas? Es lo que se llama la inculturación. No está allí la sabiduría de la Iglesia. El espíritu de la Iglesia le hizo inscribir en su liturgia palabras oportunas destinadas a nuestro tiempo bajo el Papa Pío XII, poco antes del concilio. Leed, por ejemplo, la oración del ofertorio de la misa de los sumos pontífices, tomada del llamado divino al profeta Jeremías, Jeremías 1:10, que dice: He aquí que pongo mis palabras en tu boca, que te he establecido sobre las naciones y los reinos, para que arranques y destruyas, edifiques y plantes. Jeremías 1:10. Por mi parte, jamás traté de convertir la choza de un sacerdote animista en capilla. Cuando un brujo moría, con frecuencia envenenado, quemábamos inmediatamente su choza con gran alegría por parte de los niños. A los ojos de toda la tradición, la consigna dada por Juan Pablo II en la Redemptor Hominis, nunca una destrucción, sino una purificación y una nueva construcción, de la encíclica de Juan Pablo II Redemptor Hominis, página 37. Esta recomendación de Juan Pablo II no es sino una utopía de un teólogo de escritorio. De hecho, lúcida o no, es una incitación explícita al sincretismo religioso.